El emprendedor tiene que ser dinámico. Bueno, el emprendedor tiene que creer en su proyecto y hacer partícipes a aquellas personas en las que de una forma u otra pueden participar y hacerlo más grande a beneficio de todos. El emprendedor ha de tener un olfato especial para aprovechar y detectar oportunidades de mercado. El emprendedor tiene que ser valiente y tener las ideas muy claras. Yo creo que un emprendedor debe de tener ilusión, ganas de trabajar y constancia, sobre todo constancia. Pues mira, yo creo que un emprendedor, sobre todo lo que tiene que ser, o lo que es un temerario, ¿vale? Le tiene que gustar la velocidad, le tiene que gustar el movimiento y le tiene que gustar el adaptarse a los cambios continuos. Eso para mí es lo que es un emprendedor. Yo soy Rosita la carnicera y vivo en Sagunto y todo el mundo me conoce porque mis nietos van a algún sitio diciendo que es nietos de Rosita la carnicera, todo el mundo me conoce. Tengo 82 años y hoy la edad que tengo emprendería un negocio porque a mí el negocio es lo que más me gusta. Porque el negocio hay que tener gracia y hay que tener eso para saberlo llevar. ¿Y cuántos años tenías cuando te montaste la carnicería tú, la tuya? La de San Miguel, yo era soltera entonces, y tenía 19 años. 19 años y ya empresaria. Empresaria, hice rico a mi padre. Pues mira, tengo 82 años y mis nietos me están enseñando a entender. Porque yo no sabía y como no sé nada, ellos quieren que sepa. Me están enseñando, ya veremos si aprendo. Yo creo que sí, porque tonta no soy. Ya veremos, ya lo comunicaré. Que no sé sumar ni restar. Sumar sí es, restar no, ni multiplicar tampoco. Por eso yo cuando tengo un negocio he ganado porque nada más sabía sumar. Mira, me he hecho una cuenta de Facebook y otra de Twitter. De Twitter. Rosa, adaptándose a los nuevos tiempos. Espíritu joven, nunca muere. Saludos desde Valencia. Si tuviera que contestar a todos, me pasaba hasta que me moría. Yo le diría a la gente que son jóvenes, que pongan un negocio y no se queden en casa, que yo también no tenía nada y no sabía ni escribir y yo puse el negocio y mira si tengo cosas. Adiós, cariño a todos, muchas gracias por haberse acordado de mí.